Bueno, yo sé que la historia y conocer la historia es importante, pero también que es un poquito pesada para todos nosotros y a veces al que no le interesa o no le apasiona, le quita, no, pero esto lo tengo que poner así en presentación. Ahí. Bueno, yo sé que conocer la historia es apasionante y es interesante, pero para las personas que no les apasiona, pues es un poquito pesado. Por eso les traigo y les sigo trayendo como unas preguntitas que son el sondeo para saber qué tan atentos están y qué tanto van entendiendo ustedes. Las preguntas son para ustedes, así que papel y lápiz en mano, van a pensar y vamos a parar unos 30 segundos para que me respondan o respondan para ustedes la respuesta que ustedes consideren que es correcta. Entonces la pregunta es, el primer instituto homeopático creado en la ciudad de Bogotá en 1837 fue el Instituto Homeopático de Colombia, el Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia, C, el Instituto Homeopático Luis G. Páez o D, el Instituto Hahnemann. Piensen, anoten y les damos 30 segunditos para que contesten. Bueno, la respuesta correcta es el Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia. Ese fue el nombre original en 1837, que posteriormente en el 66 pasó a llamarse Instituto Homeopático de Colombia. El Instituto Homeopático Luis G. Pérez se crea en 1914 y el Instituto Hahnemanniano en 1966. De modo que sí, realmente la respuesta es Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia. Vamos muy bien. Vamos a seguir. Entonces, en la ciudad de Bogotá, entre el periodo de 1881 y 1914, es decir, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pasan muchas cosas, suceden muchas cosas. Por ejemplo, uno de los miembros, o digamos, todas estas personas que están en esta lista, fueron miembros del Instituto Homeopático de Colombia. Entonces, el doctor Ignacio Pereira se dedicó a escribir y a defender el origen parasitario de las enfermedades infectocontagiosas hereditarias. ¿Qué es esto? Resulta que las enfermedades crónicas para Hahnemann miasmáticas. Después de 1880 en adelante ya existe el microscopio, ya se pueden ver los gérmenes. Entonces el concepto de miasma a nivel mundial comienza a desaparecer para que comience a aparecer el concepto del contagio por un germen o bacteria, a los cuales ellos llamaban en general virus a todos ellos, porque recuerden que la palabra virus quiere decir como tóxico o toxina del latín, ¿cierto? Entonces, ellos sabían, primero que en el miasma había algún tóxico que impregnaba a la persona y lo enfermaba. Ese tóxico en latín se llama, viene de la palabra virus o es virus, y entonces a todo lo que estaba ahí lo llamaban virus. Después se discriminó en bacterias y en virus más chiquitos, ¿no? Entonces, en este concepto de enfermedad miasmática, se sabe que eso es contagioso y se propaga de generación en generación. Por eso habla del origen parasitario, que no es el concepto de parásito que tenemos nosotros, sino parasitario de germen, del origen de los gérmenes de todas las enfermedades infectocontagiosas hereditarias, es decir, los dos miasmas, psicosis y sífilis, que ya van a ver ustedes más adelante,
que son de un origen venéreo y contagio. Entonces él se dedicó a trabajar en Plata Franca con los niños. El doctor Julio Francisco Conver Sánchez fue un gran médico homeópata que comenzó a aplicar las sales de Schürrle. En este momento son conocidas las sales de Schürrle. Schürrle era un bioquímico que también fue homeópata. Entonces empezó a darse cuenta al calcinar seres vivos, calcinar plantas, calcinar animales y calcinar personas, o sea, cuando se calcinaban o se cremaban por algún motivo, encontraban cenizas y que las cenizas que quedaban de esa calcinación siempre eran las mismas, el mismo número de cenizas para los vegetales, el mismo número de cenizas para los animales y el mismo número de cenizas para los seres humanos. Por eso salen las 12 sales de Schürrle, que son sales que están en las cenizas. Y esas sales, que son el cali fosfórico, el cali carbónico, la silicia y muchas otras que ya lo van a estudiar ustedes en su momento cuando estudien materia médica, esas sales de Schürrle él las empezó a aplicar en dosis, en potencias decimales bajas y darlas porque él consideraba que cuando existía deficiencia de esas sales, y el organismo las necesitaba, había que recibirlas en potencias homeopáticas donde todavía hay sustancia, potencias bajas, y eso permitía que el organismo las asimilara y las trabajara mejor. Actualmente se utilizan las sales de Schürrle bajo ese concepto y son bien interesantes. Entonces el doctor Converse empezó a aplicar las sales de Schürrle en la ciudad de Bogotá. El doctor Santiago Cortés escribe 6 tomos sobre flora colombiana, pero solamente se publica el primero, que también está en la Biblioteca Nacional, sobre la flora colombiana, clasificando muy bien esa flora para poder hacer las patogénesis. Y Fray Saturnino Gutiérrez empieza a estudiar homeopatía en el Instituto Homeopático entre 1870 y 1880 y ejerce la homeopatía con las personas de escasos recursos en Bogotá. También estudia el doctor Luis Gregorio Páez Gualteros en el Instituto Homeopático de Colombia. Ya les voy a contar cómo fue en la historia del doctor Páez, pero les voy adelantando un poquito. El doctor Páez estudió medicina en 2 claustros, en San Bartolomé y después el Rosario, porque hubo un cierre de los claustros. Recuerden que José Hilario López, el presidente, dijo que no había necesidad de hacer estudios en universidades y por las guerras civiles que sucedieron en un momento dado, se cierran las diferentes escuelas de medicina y él comienza en una y termina en el Rosario. Por eso más adelante también les voy a contar sobre los programas del Instituto Homeopático. Como el doctor Luis G. Páez estudió en el Rosario, dice que hay que, en el Instituto Homeopático, las básicas deben ser un símil a las que existían en las de la Universidad del Rosario. Lo cierto es que el doctor Páez estudia medicina, es nombrado como médico de la comisión del Carare, y cuando va al Carare, que es toda la zona de Santander, contrae unas fiebres perniciosas y no es curado por la medicina convencional. Como seguía muy mal, un médico homeópata lo trata, él se cura de paludismo, o sea, de las fiebres perniciosas, y decide entonces saber qué es eso de la homeopatía y entra al Instituto Homeopático de Colombia a estudiar homeopatía.
es un miembro muy prestante de ese instituto, inclusive viaja a los Estados Unidos a representar al instituto en los diferentes congresos y más adelante, en 1905, crea la Sociedad Hahnemanniana y crea también una publicación mensual, una revista mensual que se llama El Amigo del Hogar. Alcanza a tener solamente 6 publicaciones entre enero y julio de 1906. Porque después no puede publicar más porque lo hacía de su bolsillo. Bueno, entonces vamos a seguir haciendo un sondeo de preguntas para ver qué tan activos y qué tan buena memoria tienen ustedes. Entonces la pregunta es, ¿la persona que introdujo la homeopatía en Colombia fue 1. Luis G. Páez, 2. José Víctor San Miguel y Tobar, 3. José Peregrino San Miguel, o 4. Hipólito Villamil? Abro el sondeo, piensen, anoten, y les doy 30 segundos para decirles cuál es la correcta. Bueno, muy bien. La respuesta correcta es José Víctor San Miguel y Tobar. José Peregrino fue el hijo de José Víctor, que estudió homeopatía en su círculo más cercano, pero quien la introdujo en Colombia fue José Víctor San Miguel y Tobar. A los que respondieron eso, los felicito por estar atentos y la buena memoria. Muy bien. Entonces vamos a ver que la homeopatía tuvo sus buenos adeptos. Por ejemplo, este es como el brochure de la época del Teatro Colón, que estrena una zarzuela que se llama Similia Similibus, ¿sí? Similia Similibus Curantur, ahí está el reparto, es un acto de concierto, y esta zarzuela está inspirada en una obra española que se conoce como el Sistema Homeopático, escrita por Carlos Sáenz Echevarría, que era un poeta español. Entonces, en esa zarzuela, la música la ejecuta Teresa Tanco de Herrero, que fue una pianista bogotana muy reconocida durante en la sociedad neogranadina, digamos, y se estrena el 15 de octubre de 1883. Entonces, miren ustedes, y ahí está de dónde se saca esto del Sistema Nacional de Cultura. Miren ustedes cómo la homeopatía tenía un gran reconocimiento en la sociedad neogranadina de la época, ¿no? Esto es otra cosa bien interesante. La primer mujer homeópata de la ciudad de Bogotá y del país es la doctora Sara de Moncó. Ella comienza a estudiar la homeopatía al lado del doctor Pedro Vera, quien la respalda y dice que tiene sus conocimientos. Recuerden que les decía que los médicos podían acercarse a hacer las prácticas con personas idóneas en el ejercicio de la profesión, y ellos los aprobaban cuando consideraban que ya estaban idóneos para ejercer. Después de hacer esto con el doctor Pedro Vera, ella entra al Instituto Homeopático de Colombia, donde es respaldada. Pero además, la doctora Sara Páez de Moncó es bien acuciosa y se va a estudiar al Harry Medical College en Chicago y obtiene el grado en 1906. Regresa a la ciudad de Bogotá y empieza a trabajar muchísimo y tiene una gran experiencia en el manejo de mujeres con cáncer. Es importante que recuerden ustedes
que por esta época ya existían en Chicago hospitales homeopáticos para mujeres. Existía como esa separación de género, que las mujeres iban a unos hospitales especiales. Pues la doctora Sara Páez de Monco trabajó en el centro, ella tuvo su propia botica, que todavía existe, esa botica está cerca de la Contraloría, en la calle 17, que se llama la farmacia Hahnemann en este momento. Esa botica después la siguió trabajando su hijo. En este momento no sé si la familia de la doctora Sara Páez de Monco sigue con esa farmacia o si eso ya se vendió, seguramente sí. Pero miren lo importante, y ahí está ella con su toga cuando se graduó en el instituto homeopático, en el Harry Medical College en Chicago. Bueno, les tengo otro sondeo para que me contesten, por favor, y miremos cómo está la memoria. Esta pregunta. En la Universidad Nacional de Colombia, por decreto 167 de 1881, se autoriza la apertura de un curso facultativo de homeopatía en la Facultad de Medicina. Este decreto es expedido por 1. El rector de la universidad. 2. El decano de la facultad. 3. El presidente de la República, que en su momento era Rafael Núñez. O 4. El presidente del Instituto Homeopático de Colombia. 30 segundos para que anoten, piensen. Es muy importante que hagan este sondeo. Bueno, muy bien. Para las personas que contestaron, el presidente de la República, el doctor Rafael Núñez, los felicito, esa es la respuesta correcta. Ya les conté que gracias a ese decreto, que nunca fue derogado, en el año de 2007 se pudo abrir la maestría de medicina alternativa área de homeopatía, y previamente a esto se pudieron hacer los diplomados en el área de homeopatía en la Universidad Nacional de Colombia, porque existía un decreto que lo permitía, nunca fue derogado, luego tampoco tuvieron que volver a promulgar un decreto para poder enseñar de manera facultativa o en diplomados medicina alternativa. Y recuerden que en su momento, en el año de 1881, comenzó el curso, pero finalmente nunca pudo terminar porque problemas internos dentro de la facultad impidieron que el curso acabara. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitico de la historia de Luis G. Páez. Ustedes ya han podido leer el trabajo de la doctora Claudia Cubillos y ya me han mandado o me han enviado su tarea. Entonces, ¿qué pasa con el doctor Páez? Doctor Páez, como les dije, estudia medicina entre 1856 y 1860 en los claustros del Rosario y del San Bartolomé. Como las guerras civiles interrumpen sus estudios, los reanuda en el 65 en el San Bartolomé. Por el año de 1866 es nombrado por el doctor Murillo Toro como médico oficial de la expedición del Carari, donde contrae unas fiebres perniciosas, o sea, malaria, y por no ser curado por la medicina convencional, acude al doctor José Peregrino San Miguel. Él lo cura y por lo tanto el doctor Páez decide que lo que es bueno para él debe ser muy bueno para sus pacientes y entra a estudiar homeopatía en el Instituto Homeopático de Colombia. Ingresa,
después que finaliza, hace parte de la junta del instituto, es un miembro importantísimo, tanto que en 1873 va a la Convención de Homeópatas de Filadelfia como profesor y representante del cuerpo homeopático colombiano. Entonces, fíjense ustedes lo importante que era nuestra comunidad homeopática y nuestra comunidad académica. Acudían a los congresos homeopáticos, llevaban trabajos y éramos muy reconocidos en ese periodo. En el año, el doctor Páez, ese es el, digamos, un óleo que tenemos del doctor Páez. El doctor Páez, en el año de 1889, es nombrado presidente del Instituto Homeopático de Colombia. Él él reedita la revista La Homeopatía y edita la revista El Amigo del Hogar. El Amigo del Hogar lo subvenciona de su dinero y la homeopatía, pues era el, digamos, el órgano de difusión del Instituto Homeopático de Colombia. Ya les conté que fue al Congreso de Filadelfia en el 72 y en el 92 va al Congreso de Chicago. En el Congreso de Chicago lleva un trabajo sobre las infecciones microbianas, es decir, enfermedades crónicas por infección microbiana, es decir, miasma. Y él, después que está en el Congreso de Chicago, entabla mucha relación con médicos de Estados Unidos. Ellos se relacionaban por carta y recuerden que Hahnemann era profesor y él quería, Hahnemann, perdón, el doctor Páez era profesor y él quería que la homeopatía se enseñara y se difundiera de la mejor manera posible. Y en 1905 existe una reglamentación y una legislación que se promulga en el país donde dice que las instituciones deben enseñar, o que en el Instituto Homeopático de Colombia se deben enseñar las ciencias básicas o que los miembros que ingresen a estudiar homeopatía en el Instituto Homeopático de Colombia deben pasar primero 3 años en una facultad de medicina aprendiendo las ciencias básicas. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona que quiere estudiar homeopatía ingresa primero 3 años a la Universidad Nacional o al Claustro Rosario o al San Bartolomé, donde se enseñaba medicina, 3 años para aprender la anatomía, la fisiopatología, la bioquímica, sigue después estudiando ahí. Entonces, en el Instituto Homeopático de Colombia existió ese cisma o ese devenir de que ellos ya tenían la autorización para enseñar sin que estas personas tuvieran que entrar a estudiar las básicas en una universidad. Entonces el doctor Hahnemann decide fundar la Sociedad Hahnemanniana con la intención de que esto sucediera en esta sociedad, junto con el doctor Egidio Esguerra, con José Gómez y con Juan María Parella. Funda la Sociedad Hahnemanniana, que posteriormente pasa a ser, o en su primer testamento, cuando crea el Instituto Homeopático Luis G. Páez, dice que la Sociedad Hahnemanniana se ingresará al Instituto Homeopático Luis G. Páez, es decir, que termina fundiéndose la Sociedad Hahnemanniana, creada por el doctor Páez, al Instituto Homeopático Luis G. Páez. Tienen que recordar ustedes que en 1914 aparece el informe Flexner en Estados Unidos
fue visitado por la fundación para ver cómo estaban los estudios de medicina en todas las instituciones o facultades que existían en Estados Unidos. Y que en virtud de ese informe se descubrió o se visibilizó que existían muchas instituciones que no cumplían con todos unos requisitos en sus pensum y, según el informe, esas instituciones debían ser cerradas. De modo que casi todas las escuelas de homeopatía de Estados Unidos se cerraron por esta época y muchísimas escuelas de medicina también. Entonces, como la globalización también existía, eso a nivel mundial también se empezó a socializar y Colombia no escapaba de esto. Por eso el doctor Páez era tan acucioso en decir en sus testamentos y en pedir y en solicitar que la homeopatía se enseñara en una institución reconocida en el país. Bueno, entonces en 1892 tenemos en Bogotá el Instituto Homeopático de Colombia y ya había 497 homeópatas graduados. Recuerden cómo fue creciendo, gracias a esta institución, los homeópatas graduados y legalizados para ejercer. Y muchos de ellos ejercían no solamente en Bogotá, sino en otras regiones de Colombia. El 7 de diciembre de 1914, entonces el doctor Páez crea o funda el Instituto Homeopático Luis G. Páez como un establecimiento de beneficencia e instrucción, es decir, para prestar servicios asistenciales a la comunidad más necesitada e impartir instrucción a quienes quisieran formarse bajo un modelo homeopático. Ya les conté que en este primer testamento, y ustedes ya lo leyeron del trabajo de la doctora Claudia Cubillos, la sociedad Hahnemanniana se funda o se integra con el Instituto Homeopático Luis G. Páez.